Buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿Me escuchan? ¿Cómo está? ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Hola, profe, buenas tardes. Estoy con los audífonos aquí porque mi esposa también está en clase, entonces me hice por acá lejitos y con audífonos a ver si no le hago tanto ruido a ella. De todos modos, ellos saben que yo vivo en una parte de estudio, entonces no tenemos separación de habitación ni nada, solamente es un solo cuarto grande. Y me tocó meterme en la cocina para no haber tanto ruido. Entonces, con un audífono que encontré por ahí, pero entonces no se sabía si coge bien el sonido del micrófono. Pero bueno, ¿cómo han estado? Cuéntenme cómo han estado, qué han hecho, cómo han sentido. Hola, Pues profe, bien, ¿cómo está? profe, hoy por la mañana me puse a ver noticias y todo estaba todo impactante. Sí, muy impactante, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Sí, profe, muchas cosas como por ejemplo, como un tipo de entrevista con un congresista, no me acuerdo muy bien, que le robaron una muchacha, todo sobre la reforma tributaria prácticamente. Sí, sí, eso ha estado muy tenaz, sobre todo porque no solamente ha sido con la reforma, sino que también han venido otros problemas, unos problemas muy graves, ¿cierto? Que han hecho que la cosa crezca. Venga a ver quién es. Cerramos micrófono, soy yo de micrófono, sí soy yo, creo. Listo, se prendió aquí. Apenas cambia algo aquí en el audífono, se prenden los Bluetooth que tengo puestos. Bueno, entonces sí, ha sido muy complicado, ha estado muy complicada la cosa. Ustedes han visto, por los que ven noticias, cómo la situación del país sigue agravando. No se ve solución posible porque el presidente no quiere negociar nada, solamente manda fuerza pública, a los manifestantes y la cosa se está complicando cada vez más. Hay muchos muertos, muchos heridos, muchos desaparecidos. Entonces, por eso quería que hoy la clase de ética, que estamos viendo los derechos, planteáramos dos cosas primero, dos temas para el día de hoy. Un tema es el estado en que vivimos, que se llama Estado Social de Derecho, para que entendamos qué es un Estado Social de Derecho. Y uno de los derechos que tiene ese Estado, que es el derecho a la protesta. Vamos a trabajar esas dos cosas hoy, para que ustedes tengan argumentos. O sea, ustedes, uno no puede solamente hablar de lo que dice el medio de comunicación, porque el medio de comunicación, habíamos hablado antes, son controlados por los dueños. Los dueños de los medios, muchos de los dueños de los medios, no les interesa que la verdad salga. Porque, por ejemplo, los dueños de los medios como Caracol y RCN son los banqueros que sufrirían en el caso de que hubiera una reforma que quitara la reforma tributaria. Entonces a ellos les interesa que la reforma se dé, o sea, que la reforma sí entre. Entonces por eso esos medios no van a ser totalmente honestos con la gente, sino que van a tapar muchas de las cosas que están sucediendo. Y lo hemos visto día tras día cuando tapan muchas de las cosas que se hacen de un lado y solo muestran un solo lado de la noticia, ¿cierto? Entonces es importante cuando uno ve la televisión, ve los noticieros, tratar de analizar, que habíamos visto antes eso, qué es ese medio de comunicación, cuáles son sus intereses y sobre eso también coger, como dice uno, la noticia con una pincita, o sea, con pinzas, o sea, con cuidado. No creer todo lo que dice, sino también tratar de ver qué cosa puede ser cierta y cuál de esas cosas no es tan cierta, sino que tiene algunos rasgos de mentira o de acomodarse al interés de una u otra persona. Eso es como lo que nos toca aprender en toda la vida, eso no es de ahorita, de toda la vida. Siempre que usted vea una noticia, siempre que usted lea un periódico, lea un libro, lo que sea, hay que tener una visión crítica y tratar de ver cuál es el interés de aquel que escribió, dijo, habló sobre algo, no para decir que no sirve, sino para saber desde qué sitio lo está diciendo, o sea, desde qué posición política, ideológica, personal lo está diciendo. ¿Sí? Eso es importante en toda la vida. Entonces vamos a ver eso hoy, vamos a verlo a partir de lo que hemos trabajado normalmente, que es ver unos quizzes y a partir de los quizzes vamos a trabajar con unos videos de YouTube y luego otra vez quizzes y vemos si comprendimos o no.
La idea es que después de 2 videos vamos a discutir, o sea, hablar, que hagan preguntas, que me pregunten cosas, yo contarles cosas, y ahí podemos ir aprendiendo algunas cositas a partir de eso que estamos trabajando. Entonces vamos a empezar con el quiz sobre la protesta, el derecho a la protesta. Ah, no, sobre el Estado del Derecho primero. Vamos a hablar de Estado Social de Derecho. De pronto ustedes no conocen el tema, no hay problema. De pronto hay preguntas que no pueden responder, no hay problema, no hay problema. O sea, aquí acuérdense que estamos empezando hasta ahora aprendiendo, por lo tanto, no necesitamos saber todo. Es más, no lo sabemos todo. Entonces, simplemente aprendemos y ya. Y sobre ese aprendizaje discutimos. Esa es la idea del aprendizaje. Y ya después seguimos hablando. Vamos a ver cómo nos va. Ya les voy a pasar el link. Esperamos que esto se termine de cargar. Tengo abierto muchas cosas, por lo tanto me está poniendo esta lento. Bueno, ya parece que nos van a empezar a vacunar los profes. Eso quiere decir que de pronto, si rápidamente nos vacunan, podemos volver a las clases. Ojalá, esperemos que así sea. A ver si ya cargó. Listo. Les voy a compartir el enlace. Están llegando muy tarde. Ah, llegó Marianis, que necesito regañar a Marianis. Espérate que se conecte a ver. Cuando ya esté ahí, porque no me ha enviado nada. No tengo nada de Marianis. O si es que me lo envió por otra parte. No la veo. Bueno. Marianis, ¿cómo estás? Voy a poner el link mientras tanto. Ahí está el link en el chat, muchachos y muchachas, para que ingresen. Marianis, ¿estás ahí? Marianis. Marianis. ¿Tiene sonido, Marianis? Conéctese, por favor, al Quizzes. Marianis. Bueno, tengo conectados ya 5 estudiantes, pero tenemos 13 estudiantes conectados, así que por favor conectémonos todos. Llegó otro. Marianis, ¿puedes hablar? Claro, sí, nada más pensando en eso de la gastronomía de la calle. Es que Mariani, no me ha llegado nada tuyo, necesito no me han llegado tus guías, no sé. Bueno, listo, entonces estoy diciendo, no tengo guías tuyas de matemáticas ni de ética. Digamos los 3 lugares más emblemáticos en su concepto de Medellín. Perfecto, listo. Ahorita les digo también quién más, yo les mandé el listado de todos modos. Bueno, muy bien, conéctense entonces al Quizzes, ya tengo conectados a 10 y voy a arrancar mientras se conecta el resto. Voy a empezar. Uy, cambió la música. Bien. Porque Guayaquil, solo leímos de Guayaquil y una manera como, ay no, como la perdición, como cosas así. Bueno, y por ejemplo, ¿qué papel juega, por ejemplo, laureles? Ah, no, espere, profe, enseguida me aclara eso. ¿Cómo así que una ciudad moderna? O sea, que es como si tuviéramos una más antigua. Bueno, estoy viendo a mis concursantes aquí, que ya tengo varios.
Voy a cerrar un momentico el micrófono, a ver si puedo escuchar allí una cosa de que me mandó. Muy bien, ¿cómo vamos a ver? Tenemos a Simón Palaines, terminó, hasta ahora está en el primer lugar Simón con 3.650 puntos, Jimena Bedoya va de segunda, aunque ha hecho más buenas que Simón, va de segunda porque Simón fue más rápido, me imagino. Le dejemos después a Samuel, luego a Juan David, ya Jimena quedó de primer puesto hasta ahora. Creo que va a quedar de primera porque los demás vienen con muchas malas, sabíamos que iba a pasar eso, dijimos que no había problema, porque es un tema que no conocemos, que no hemos visto, entonces vamos a trabajar sobre ese tema en este momento. Recuerden que el tema es el Estado Social de Derecho, muy político el tema, muy de la Constitución, entonces hace parte del trabajo que venimos haciendo sobre los derechos humanos, como los derechos humanos, decíamos, se plantean en la Convención de Derechos Humanos, pero que después son, en cada país son llevados a su legislación. Inicialmente, y a la más importante que la legislación, que se llama la Constitución. Entonces, en la Constitución deben estar expresados todos los derechos humanos de alguna forma, porque Colombia firmó la Declaración de Derechos Humanos. Por ejemplo, mucho de lo que pasa hoy en las movilizaciones está en contra de los derechos humanos, como las torturas, como las violaciones que ha habido por parte de la policía a algunas de las manifestantes. Eso es violación a los derechos humanos, que es uno de los temas que estamos trabajando en la clase de ética. Muy bien, ya vamos terminando. Terminó Jimena, Simón, Steven, Samuel, terminó Nelson, falta Juan David, Juan Herrera, falta Geraldine y Lewin, pues ya casi acaban. Entonces, a partir de aquí vamos entonces a mirar, ya terminó Juan David. Tenemos a Jimena Bedoya como la campeona hasta ahora. Todavía le pueden quitar ese puesto porque Juan Herrera está a solamente menos de 2.000 puntos, aunque está quieto hace rato, esperemos que no se haya desconectado. Bueno, ¿qué pasó, Juan? ¿Estás quieto? Lewin, le falta una. Me dicen, a ver, pues si nosotros terminamos de una vez y vamos a la explicación. Bueno, por ahora nuestra campeona es Jimena Bedoya. Juan desapareció, Juan del esquema. Finalicemos. Muy bien, tenemos campeona Jiménez Steven tercero, Simón Paladín segunda y campeona Jimena Bedoya. Excelente, muy bien. Bueno, antes de ver las respuestas, vamos a trabajar algo sobre el Estado de Derecho. Vamos a ver. ¿Cuál era el que quería primero? Vamos a ver este. Profe, no está compartiendo pantalla. Ya la va a compartir. Ahora sí. ¿Ya la ven? Sí, profe, ahora sí. Listo. Profe, ahora sí. Listo. Espérate que este no es el que quiero. Es este.
Ya se las comparto. Denme un segundito, que es que aquí me embale con algo. Sí, este es. Listo. Ya las comparto otra vez. Ahora sí, tienen que estarlo viendo ya. Voy a quitar mi sonido, ¿listo? Y lo voy a poner. ¿Ve? Quité el sonido. Paremos un momentico. El artículo 1 de la Constitución y lo que dice. Colombia es un Estado social de derecho. Es la primera frase de la Constitución. Organizado en forma de república unitaria. ¿Qué quiere decir? Que aquí no es como Estados Unidos. En Estados Unidos hay diferentes estados y cada estado tiene un gobierno diferente, aunque hay un presidente. Pero Colombia no. Colombia es una república unitaria donde no hay estados, sino hay departamentos que le rinden cuentas al Estado central. Descentralizada. Descentralizada quiere decir que hay gobernantes de cada departamento o alcaldías, o los entes territoriales que se llaman, pero de todos modos, aunque es así, deben darle respuesta o resultados al gobierno central. Con autonomía a sus entidades territoriales. No todas las entidades territoriales tienen autonomía, tiene algunas como Medellín, Antioquia, toda es una entidad territorial autónoma. Medellín dentro de Antioquia es una entidad territorial autónoma, lo cual significa que recibe presupuesto de la nación por ella misma. O sea, por ejemplo, hay municipios que no son autónomos, por ejemplo, Peque, por ejemplo, otro Jardín. Son municipios que pertenecen a la entidad territorial que se llama Antioquia. Entonces, el presupuesto le llega desde Antioquia. En cambio, municipios o entes territoriales como Medellín, aunque están en Antioquia, son independientes de Antioquia, por lo tanto, el presupuesto llega directamente de la nación, no del departamento. ¿Listo? Así funciona la cosa. Democrático quiere decir, en este caso, pues que todo el mundo tiene la palabra y puede votar y todo. Participativa y pluralista. Estas dos palabras que están en la Constitución, participativa y pluralista, son muy importantes porque quiere decir que usted tiene derecho a participar de todo lo que el Estado plantee o los gobiernos planteen. Y pluralista quiere decir que la palabra de todos vale. Entonces, ustedes vieron estos días que en Cali les dispararon a los indígenas y la gente está diciendo que los indígenas que se deben ir, no sé qué. Es pluralista. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos hacer eso en nuestro país porque nuestro país está aceptando a todo el mundo, incluyendo afros e indígenas. Rum. ¿Sabe qué es los rum? Los rom, la comunidad rom. ¿Sabe qué son comunidad rom? ¿Alguien sabe qué es eso? No, profe. Los gitanos se llama comunidad rom. Entonces aquí hay muchas comunidades diferentes en nuestro país y todas por igual deben tener los mismos derechos. O sea que no se puede decir, váyanse para su resguardo, como dijo el presidente, que es absurdo, nuestro presidente es absurdo, pero decir eso va en contra de la Constitución. Y la Constitución es la ley de leyes del país. Está fundada en el respeto de la dignidad humana, o sea que la dignidad humana es lo principal, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Entonces mira que aparece, ahí es importantísimo, prevalece el interés general al particular. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el interés de todos está por encima del interés de una persona. Es lo que pasa cuando usted pone su equipo de sonido a todo volumen en su casa, hace ruido por todo el barrio y te manda la policía al barrio. Te dice, es que nosotros queremos silencio y el interés del barrio prevalece sobre el interés suyo de hacer ruido. Esa prevalencia está, el interés general prevalece, está por encima del interés particular. Entonces mira que aparece la primera frase, es un Estado social de derecho. Entonces uno lee eso y la gente lo lee muchas veces y no sabe qué es, qué significa que seamos Estado social de derecho.
Y eso es lo que vamos a intentar acercarnos, no vamos a aprenderlo todo hoy, acercarnos a eso. Bien, entonces aquí aparece que el Estado es una comunidad, o sea, el Estado no es, cuando dice Estado, habla de dos cosas esencialmente, a veces se refiere al gobierno, por eso hay que diferenciar el Estado del gobierno, porque el Estado es la comunidad que tiene un territorio, una organización y un gobierno que los hace independientes, o sea, el Estado somos todos, ¿sí? Somos todos el Estado, como organización. Y tenemos gobiernos municipales, departamentales, nacionales, pero son gobiernos. Pero el Estado somos todos. Por eso cuando uno dice que hay que defender los intereses del Estado, es los intereses de todos y no los de los gobiernos solamente. Ahora bien, Estado de Derecho es un conjunto de normas que rigen una sociedad y estas normas están consignadas en la Constitución. Entonces, lo que son las normas que la Constitución dice que nos regimos por ellas. Entonces aquí aparece la base de lo que está pasando hoy, para que lo tengan en cuenta. Como Colombia es un Estado social de derecho, entonces debe garantizar, se lo ven aquí en el segundo renglón, unas condiciones de vida digna a los gobernados. ¿Sí? O sea que la misma Constitución está diciendo que no es un regalo, sino que por ser un Estado social de derecho, el gobierno tiene la obligación de garantizar condiciones de vida digna a sus gobernados. ¿Qué es una condición de vida digna? Que haya salud, educación, vivienda digna, trabajo, cultura, saneamiento básico, entre otros, que puede hacer de Colombia un país mucho mejor. Entonces, lo que pasa hoy es que, aunque eso diga la Constitución, los colombianos no sentimos que haya de verdad, que se nos estén de verdad garantizando condiciones de vida digna. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, porque estamos con una educación que no está funcionando, porque las viviendas son muy caras y no hay cómo conseguir una vivienda digna, porque la cultura no podemos acceder a ella, porque hay muchas casas de la gente no tienen ni servicios públicos siquiera en el país, ni un baño, sino que tienen que ir a sus necesidades afuera, al monte, por ejemplo, y porque la gente está aguantando hambre, ¿sí? La pandemia hizo que subiera la cantidad de personas que están en situación de pobreza. Habíamos hablado de eso la última vez de clase de matemáticas, de cuántas personas dejaron de comer 3 veces al día a comer 2 y una sola vez al día por la pobreza, y eso no lo está garantizando nuestro gobierno. Por lo tanto, hace que la gente diga, algo está pasando que hace que no se esté cumpliendo con que seamos un Estado social de derecho. Por lo tanto, no se está cumpliendo con la Constitución. Por lo tanto, la gente se pone brava y sale a protestar. Entonces, el Estado social de derecho busca garantizar condiciones de vida digna a los gobernados. Eso es importante. Entonces, eso está pasando. La profesora dice, claro que es importante, ya que nos permite para exigir que nuestros derechos consignados en la Constitución se cumplan. Lo que está haciendo esta gente en la calle todos los días, llevan ya 2 semanas, ¿cierto? Desde el 28 de abril están allá, poniendo el pecho, muchos de ellos dando su vida, es tratando de que se cumpla lo que dice la Constitución. No están pidiendo nada por fuera de lo que la Constitución dice que debería cumplirse. Eso es lo que está pasando. Entonces, la misma Constitución les da la posibilidad de exigir lo que ella dice. Y eso es lo que está pasando en este momento en el país. Entonces, el Estado social de Derecho nos permite exigir que nuestros derechos se cumplan.
El niño pregunta lo que preguntamos todos. Yo veo que en mi país se vulneran todos los derechos. Entonces Colombia sí es un Estado social de derecho, porque él también se da cuenta que todos los días vulneran sus derechos, porque llega un día su papá dice, perdí el empleo. O en pandemia dice, no puedo salir el fin de semana y yo trabajo en la calle vendiendo cosas. O dice, sí puedo salir a trabajar, pero la gente no sale porque están encerrados, entonces no le vendo a nadie. Entonces no puedo comer hoy, o no le puedo llevar nada a los hijos. Entonces eso mismo que se pregunta el papá, pregunta el niño. Si se violan tanto los derechos, entonces Colombia sí es un Estado de derecho. Entonces ahí ella puso la profesora algunas de las cosas que la Constitución plantea como posibilidades de exigir los derechos. Mira lo que está pasando hoy. Yo creo que lo han sentido nuestros compañeros afros, lo han sentido nuestros compañeros indígenas, lo hemos sentido aquellos que llegamos a algún sitio y nos discriminan, ¿sí? Lo han sentido nuestros compañeros de Venezuela que ya están viviendo aquí en nuestro país, lo sienten así, dice, a pesar de ser un Estado, un derecho fundamental, el Estado se limpia las manos con decir que es un país multicultural, sin hacer referencia a la aceptación de las diferencias. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque seamos multiculturales, tenemos que aceptar que somos diferentes y por lo tanto no podemos querer o creer que todo el mundo piense igual, sino que cada uno, según su cultura, va a pensar y actuar en cosas diferentes. ¿Qué es lo que se debe mantener como igual para todos? La Constitución, o sea que usted puede actuar como quiera si no viola la legislación, las leyes planteadas para todos. Ni abogando por el respeto ni el diálogo intercultural, y eso es lo que pasa. Entonces, cuando un presidente sale a decir que los indígenas deberían devolverse a sus resguardos, no está abogando por el respeto ni el diálogo intercultural, sino que los está discriminando, diciendo que son menos y que por ser menos deben estar allá escondidos en sus resguardos y no haciendo parte, como ciudadanos que son, de todos los derechos y servicios que el Estado brinda. Así entonces, difícilmente el Estado podría proteger la diversidad étnica. La diversidad étnica es que aquí hay etnias, ¿cierto? Hay indígenas, hay, digamos, hay afros, hay comunidad gitana o rom, ¿sí? Entonces hay diferentes etnias dentro del país. Cuando no propicia espacios para el encuentro que permita la transmisión de saberes y hacer culturales y la permanencia legítima de estos. En el colegio intentamos hacer esas cosas. Esta semana va a haber la afrocolombianidad. Esta semana o la otra, creo. Entonces ahí, ¿qué es lo que se va a hacer? Eso, el tratar de ser un momento de diálogo intercultural, de mostrar la comunidad afro, muestra sus características, muestra sus creencias, muestra su forma de pensar, para que las otras comunidades entiendan que son parte de nosotros, somos todos colombianos, pero que tenemos culturas que en algunas cosas se diferencian. Y esas diferencias culturales enriquecen la cultura, no la empobrecen, la enriquecen. ¿Y por qué? Porque mira, a mí me gusta mucho comer cuando puedo. Y ha sido muy bacano porque yo he caminado mucho por el país. O sea, yo viví en Bogotá, yo soy de Villavicencio, viví en Bogotá, viví en Nariño, por allá al sur de Colombia, en Pasto viví en Nariño viví en varios pueblos. Aquí en Antioquia me conozco como 60 municipios de los 125 que hay. Y me ha gustado mucho pasear, y cuando paseo me gusta mucho, cuando viajo y vivo en las siguientes partes, me gusta mucho conocer la comida, porque las comidas, si ustedes se dan cuenta, muestran mucho la cultura de la gente, o sea, la cultura en el sentido de sus costumbres, ¿sí? Entonces, cuando yo llegué aquí a Medellín, en esa época, que fue hace muchos años, como 15 o más, casi 20 años, pasaba algo, era que la gente no comía casi cosas diferentes, comía mucho frijoles y sancocho, casi todos los días. Y yo venía de Nariño, de Pasto, donde se comían muchas cosas diferentes. Entonces, ¿qué encontraba uno? Una falta de riqueza cultural. Cuando empieza a llenarse Antioquia, Medellín, de otras culturas, comienza a haber un montón de comidas diferentes. Entonces se consigue comidas tolimenses, consigue comidas antioqueñas, consigue comidas del llano,
consigue comidas del Pacífico. Hola, profe, ¿sí? qué Hola, pena ¿cómo están? entrar tarde. Bueno, tranquilo. Consigue comidas y ahora con nuestros compañeros venezolanos consigue comidas venezolanas, entonces que ya la arepa que nos comíamos antes acá, ya encuentras la arepa venezolana con más cosas, entonces hace que la cultura se enriquezca, ¿sí? Lo mismo con las músicas, ¿sí? La música se enriquece a partir de ritmos diferentes que hay en el país. Entonces a veces el separarlos, el discriminarlos, lleva a que nos perdamos esa posibilidad cultural de crecer, de enriquecernos y simplemente quedarnos encerrados en lo nuestro, sobre todo en ciudades como Medellín, que son tan regionalistas, que pareciera que no hay nada sino Medellín, pero el país que tenemos es muy rico en muchas cosas y a veces nos quedamos perdidos, quedándonos solamente aquí encerrados y no viendo que podemos tener la posibilidad de acceder dentro de la misma ciudad a mucha parte de la cultura de nuestro país. Entonces, esa es esta parte de la necesidad de que no se cumple, por ejemplo, eso de la multiculturalidad. Entonces, también aparte de la cosa cultural, tenemos las riquezas naturales, ¿sí? Y mira que las riquezas naturales han venido siendo uno de los motivos también de las movilizaciones, porque muchas de ellas están siendo entregadas a los extranjeros. Entonces, por ejemplo, nosotros entregamos las compañías el petróleo, que es un recurso natural no renovable, lo entregamos muchas veces a empresas extranjeras para que lo exploten. Uno puede decir, pues ellos pagan, pues sí, pero están pagando muy por debajo de lo que el Estado mismo podría ganar a partir de eso, además de que son recursos que llaman no renovables, o sea que después de que el petróleo se acabe no va a volver a aparecer. Lo mismo está pasando con el oro, con las esmeraldas, con mucha de la riqueza que tenemos natural, que se está entregando a empresas extranjeras que las explotan. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la explotación de oro requiere mucha agua y casi siempre se acaba con los ríos que hay alrededor. Al día con lo del petróleo, y uno de los puntos que está en esa movilización es la lucha contra el fracking. El fracking es una técnica de exploración de petróleo que inyecta agua a la tierra para que el petróleo salga a presión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como al inyectar agua a la tierra a grandes presiones puede producir temblores en zonas y además de eso puede romper la circulación de ríos internos, que todo nuestro planeta tiene ríos internos, o sea, por debajo de tierra van aguas internas que son contaminadas por el petróleo si se hace fracking. Entonces, por eso, una de las peleas es que no se haga fracking en Colombia. El gobierno colombiano aprobó los pilotos de fracking, los pilotos, y la idea es evitar o oponerse a esa explotación de petróleo a partir del fracking, porque es más el daño que hace que lo que beneficia en realidad. Muy bien. Entonces, una característica de esta sociedad de derecho es esencialmente que el Estado debe brindar las condiciones para que todas las personas puedan tener una vida digna. Eso es esencialmente. Vamos a ver este otro, que es del espectador, a ver cómo nos habla de esto, a ver si nos habla más sencillo que historia en emojis. Vamos a ver. Son 2 minuticos nomás. Esto lo voy a dejar correr. No voy a hablar tanto. Hola Jorge, hoy quiero saber qué es un Estado. La idea del Estado empezó a deliberarse en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, como una forma de sustituir el sistema monárquico. Finalmente se constituyó la República y el Estado como una forma de organización con entidad de poder soberano para desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona o un territorio geográfico delimitado. ¿Y qué elementos lo constituyen? La teoría determina que en principio la población de un territorio, el territorio mismo y sus poderes públicos constituyen lo que es un Estado. Y en el caso de la mayoría de los estados modernos, lo integran lo que se llama el modelo tripartita, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Cuál es la diferencia entre Estado, nación y gobierno? La diferencia entre Estado, nación y gobierno, hay que volver otra vez al tema un poco de la teoría política. El Estado es la organización del territorio bajo un gobierno específico. La nación comprende la comunidad de las personas que comparten pues una lengua, una cultura o una religión o una historia, y obviamente el gobierno se refiere
a quienes administran ese Estado y sus poderes. Finalmente quiero saber qué es un Estado social de derecho. Es el que representa una nación, pero hoy en día la denominación que se utiliza es la de Estado social de derecho, porque es además un Estado que garantiza la protección de los derechos fundamentales y también que defiende a los ciudadanos desde la estructura, la organización y el funcionamiento del propio Estado. Estado social de derecho. El Estado social es un sistema que se propone para fortalecer servicios, garantizar derechos considerados esenciales y mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno de la sociedad. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, tenemos que: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia de intereses generales. El Estado social de derecho es un Estado de tipo democrático que se caracteriza por el reconocimiento de derechos de índole individualista y de orden colectivista, económicos, sociales, culturales, con una idea de propiedad privada, pero sumada a la existencia de su función social, con una importante labor interventora del Estado en todos los niveles. Un Estado social de derecho, además de respetar la legalidad, respeta y protege los derechos fundamentales como la salud, la justicia, el trabajo, la educación. Nuestra Constitución dice que así es el Estado colombiano, un Estado social de derecho, es decir, aquel donde todos los ciudadanos respetan las leyes, pero principalmente las respetan los miembros del gobierno, que son los que trabajan para los ciudadanos y además respetan, protegen y garantizan que se cumplan esos derechos. Preguntas, estaba diciendo yo quitando acá. Lo que quieran preguntar. Abrimos espacio para que intervengan ustedes lo más que quieran. Si tengan alguna pregunta, algo para aclarar. Nada. Muy callado, muchachos. No, profe, todo quedó claro. Bueno, eso espero. Vamos a ver. No, claro. Bueno. Vamos a ver, entonces vamos a ver el quiz y saber cómo respondimos. Listo, vamos a las preguntas entonces. Entonces ahí estoy con las preguntas. Vamos a verlas. Listo. Entonces uno de los tres componentes que... Ay, ¿qué pasó? Los tres componentes que determinan un Estado está el presupuesto, la democracia, el poder y la Constitución. Recordemos que el Estado, como Estado, es el territorio, las personas y el gobierno. Es lo que está planteado como Estado. Recordemos, no, lo acabamos de ver en los videos. Entonces, cuando usted habla de Estado, habla del territorio, más las personas que lo componen el territorio, más los gobiernos del territorio. O sea que uno de los componentes es el gobierno, o sea, el poder. La Constitución no hace parte del Estado, es solamente las normas. La democracia hace parte de lo que llamamos Estado Social de Derecho. Tiene que haber democracia, pero no hace parte del Estado. Y el presupuesto que tiene que estar, pero no hace parte del Estado.
El Estado Social de Derecho es el marco jurídico político propuesto en la Constitución del año 91, muy bien. La Constitución anterior, la que teníamos antes del 91, era la de 1886. En esa no decía que éramos un Estado Social de Derecho, porque en ese momento no existía ese concepto. Ese concepto aparece después. Aparece también con las guerras mundiales y con los derechos humanos, aparece el concepto de Estado Social de Derecho. Entonces, por eso hasta el 91 en la Constitución se determina ese marco jurídico político. Complete el siguiente artículo. Entonces, este es el artículo 1, ya lo vimos ahí, que se basa y se funda en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas, la integran, y en la... no sé, ¿qué decía? ¿En la qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía? La Constitución, el capítulo, artículo 1. Aquí, artículo 1. Constitución Política de Colombia. Nos acordemos. Y en la prevalencia del interés general, lo que plantea, en la prevalencia del interés general. Recuerden que dijimos que la prevalencia del interés general frente al interés particular. ¿Listo? Entonces ahí es donde se prevé eso. Como al siguiente, dice, ¿cuál es el artículo de la Constitución Política citado en la pregunta anterior? Es el artículo 1. Muy bien. El Estado Social de Derecho es garante de estándares mínimos ¿de qué? De vivienda, salud, educación y alimentación. Y ahí es donde está el problema, ¿sí, muchachos? Ahí es donde está el problema de lo que pasa hoy. Que nuestro Estado, siendo social de derecho, en ese Estado, nuestro gobierno no garantiza lo mínimo de vivienda, salud, educación y alimentación. No lo garantiza. Y como no lo garantiza, la gente no aguanta más y sale a exigir que eso se garantice. Eso es lo que pasa esencialmente. ¿Qué debería pasar? Pues que el Estado garantizara eso. ¿Y cómo lo garantiza? Pues por medio del dinero que le queda de los impuestos que pagamos todos. Entonces, el Estado de Derecho compone tres dimensiones básicas: la dimensión de la obligación del Estado de articular la sociedad de las bases democráticas, la dimensión de la vinculación social del Estado y la dimensión de la referencia social de los derechos fundamentales. El Estado Social de Derecho, el derecho es un conjunto de principios y normas generalmente inspirados en las ideas de justicia y orden. No, esto es de justicia y orden, es de un Estado de derecho. Esa es la diferencia entre un Estado social de derecho y un Estado de derecho. Mira la diferencia, la palabra social, esa palabra social es grande la diferencia, porque no es que se base en justicia y orden, sino que tiene que basar en los derechos de las personas y la forma de mantener la dignidad de las personas. Entonces, esa es la diferencia entre un Estado de derecho y un Estado social de derecho. Por eso es falso esta respuesta. El Estado Social de Derecho es un sistema que se propone para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro de la sociedad, porque si usted tiene hambre, usted no puede participar como miembro de la sociedad, porque tiene que estar buscando a toda hora cómo alimentarse y no puede estar haciendo otras cosas. Garantizar derechos esenciales y fortalecer servicios. Muy bien. La 9 dice, el Estado Social de Derecho no garantiza la protección de los derechos fundamentales. Es falso, los debe garantizar. O sea, los debe garantizar. Es lo que debe garantizar, la protección de los derechos fundamentales. ¿Cuál hay una diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho? El Estado de Derecho protege los derechos negativos de los ciudadanos. Eso es lo que sucede. ¿Listo? Bien, entonces frente a esta situación del Estado Social de Derecho y de la falta de que el Estado cumpla con eso, entonces aparece la protesta. Eso es lo que hemos visto últimamente, aparece la protesta. Entonces viene la protesta y vienen los que dicen que ¿para qué esa protesta? Y que ¿para qué? Y que lo que se hace es daño y no sé qué. Entonces vamos a ver si se puede cambiar el mundo a partir de lo que pasa o de la gente que protesta. Vamos a ver qué nos dice este pequeño video sobre este derecho que aparece también en la Constitución, que es el derecho a la protesta. Vamos a ver.
sociedades humanas no son perfectas. Sabemos que hay muchas injusticias aún no resueltas y que también hay personas que se organizan para ponerle fin a los abusos. Y también hay quienes argumentan que protestar no tiene sentido porque las cosas no cambian. ¿Se puede cambiar el mundo? La sociedad humana no ha sido siempre como es hoy. Muchos de los derechos que hoy damos por sentados son fruto de largas luchas. Por ejemplo, en el siglo XIX se consideraba que las mujeres no tenían derecho a administrar sus propios bienes o siquiera decidir cómo vestirse, mucho menos de votar. Pero alrededor del año 1900, muchas mujeres en Inglaterra, conocidas como las sufragistas, empezaron a organizarse. Eran criticadas como poco femeninas y resentidas, pero en 1918 lograron que se reconociera su derecho al voto, y con el tiempo se ha ido reconociendo ese derecho en muchas más naciones del mundo, aunque aún faltan muchos países. Por esos mismos años, India era una nación dominada por el Imperio Británico y la Compañía Británica de las Indias Orientales, quienes, entre otros abusos, tenían el monopolio de la ropa y la sal. Pero el pueblo indio, con el liderazgo de Gandhi, organizó la desobediencia civil pacífica que incluyó un boicot a la ropa inglesa y la célebre Marcha de la Sal, la cual empezó con 80 activistas y terminó con decenas de miles de personas que recorrieron casi 390 kilómetros a pie hasta Dandi, donde se pusieron a cosechar su propia sal. Después de mucha insistencia y conflictos, India se convirtió en un país soberano y democrático en 1947. La desobediencia civil propuesta por Gandhi inspiró otros movimientos como el de los derechos civiles, cuya figura más visible fue Martin Luther King. Aunque la esclavitud ya había sido abolida desde 1863, 100 años después, los afroamericanos seguían siendo discriminados. La ley les impedía votar o usar los mismos restaurantes, hospitales o escuelas que los blancos. Y si se subían a los autobuses, tenía que ser en los asientos de atrás. En 1955, Rosa Parks desobedeció la orden del conductor del autobús donde iba, negándose a dejarle su asiento a un blanco. Fue arrestada y su acción, ampliamente conocida, motivó a otros a seguir la protesta. Por ejemplo, algunos se organizaron para pedir almuerzo en restaurantes segregados donde los negros tenían prohibido sentarse. En 1963 se realizó una marcha donde se reunió más de 250,000 de personas y Luther King pronunció su famoso discurso "Tuve un sueño". Para 1964, el Congreso aprobó la ley que reconocía los derechos de todos sin importar su color de piel. Sudáfrica también sufría la segregación con el sistema llamado apartheid. Las protestas, iniciadas desde los años 50 y en las que Nelson Mandela fue el líder más reconocido, culminaron en 1992 con la abolición de ese sistema, y en 1994 Mandela fue electo presidente. En los años 60, el imperialismo norteamericano estaba en su esplendor y Estados Unidos había iniciado su intervención militar en el conflicto de Vietnam. La masacre de unos 400 civiles en My Lai levantó la indignación en el mundo. En 1968, en Francia, estudiantes protestaron contra la guerra y el imperialismo. Las protestas se extendieron a otros países, incluyendo Estados Unidos. El movimiento llegó a México. Los estudiantes pedían que se acabara la represión violenta y que se liberara a los presos políticos. Aunque el movimiento fue trágicamente reprimido, muchos lo consideran como precursor de la reciente democratización de este país. Finalmente, en 1976, los norteamericanos retiraron sus tropas de Vietnam. Vienen a la mente las protestas que en Cochabamba, Bolivia, impidieron que se privatizara el agua en el año 2000, las que derrocaron el régimen de Mubarak en Egipto en 2011 y las que en varios países del mundo han prohibido las corridas de toros. En la historia reciente de México recordamos las movilizaciones como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezó el poeta Javier Sicilia contra la violencia, o el movimiento Yo Soy 132 por la democratización de los medios de comunicación, o las marchas para demandar la aparición con vida de 43 normalistas desaparecidos en 2014 y de los miles de desaparecidos que ha habido después. Todas ellas consiguieron hacer visibles los problemas y aún esperan resultados concretos.
concretos. Para que una protesta tenga resultados, debe ir más allá de la manifestación en las calles. Algunos expertos indican que las protestas que triunfan tienen estos puntos en común. 1. Expanden los límites de lo posible, es decir, desafían las nociones establecidas de lo que se puede o no se puede lograr, retando nociones como la de las cosas siempre han sido así. Para lograr esto, se necesita llevar la discusión a los medios de comunicación y al mismo tiempo convencer a las personas casa por casa. 2. Escogen sus peleas. Buscan metas concretas, cambiar una ley, deponer a un funcionario, detener una guerra. Para esto es necesario presionar a los políticos encargados de tomar esas decisiones. 3. Encuentran victorias tempranas. Aunque los propósitos puedan ser a muy largo plazo, buscan metas que sirvan como ejemplo de que las cosas pueden cambiar, motivando así a sus simpatizantes y ganando más adeptos. Aunque no siempre lo logren, las protestas sí pueden cambiar el mundo, si es que son capaces no solo de tener una buena estrategia, sino de darle voz a las causas justas. Curiosamente, si te gusta este video, compártelo con todas las personas. Bueno, ¿sí ven? Es un video que nos llama a la posibilidad que tenemos de transformar el mundo y de hacerlo a partir también de una estrategia que es la protesta. ¿Qué tienen que decir ustedes de este? ¿Qué les pareció este video? ¿Qué tienen que decir? ¿Qué sienten? A ver, mucho silencio, muchachos. Pasa, ya son habladorcitos. Ustedes participan. Nada. Profe, pues ya no hay nada que decir, todo lo dijo el video. Pero no, ¿qué se parece, por ejemplo, a lo que pasa aquí? ¿Ustedes recuerdan alguna protesta en Colombia aparte de esta? Son muy jóvenes, pues, pero ¿se acuerdan de alguna protesta antes de esta que vivimos? No, profe. No. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo muy bien. Claro. Profe, yo tampoco. En 2019 hubo una protesta parecida a esta, que arrancó en 2019 como en noviembre, ¿sí? Empezó con otro paro nacional así grande y cuando comenzó y entonces el gobierno llamó a negociar y se paró todo por la pandemia. Cuando llegó la pandemia, entonces ya tocó parar todo. Y todo lo que se negoció el gobierno no lo cumplió, que ese es el problema también que aparece ahí, ¿sí? Y en ese momento, por ejemplo, se dio de esa manera. Digamos que esa fue la protesta más cercana frente a lo que ustedes han vivido. Pero antes de esa hubo muchas. Sí, hubo muchas protestas así grandes que han llevado a que tengamos algunos derechos. Por ejemplo, antes en el siglo XIX, la jornada de trabajo en nuestro país no era de 8 horas, era de todo el tiempo que quisieran. Y yo les he contado a ustedes que trabajaban hasta los niños tenían que trabajar. Cuando comenzó la revolución industrial, los niños estaban en las fábricas metidos trabajando con los adultos hasta morir casi. Entonces se dio las primeras luchas a nivel mundial para lo que se llamó la triple 8, y era que los trabajadores tuvieran máximo 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para hacer, por ejemplo, estar con su familia y cosas así. Y esa pelea se dio, y en Colombia se dio muy fuerte hacia principios del siglo XX, 1920 al 40 y eso, hasta que se consiguió que se planteara que nuestro país tuvieran también esa posibilidad de tener ese triple 8. La lucha, por ejemplo, por el voto femenino se dio en Colombia hasta hace muy poco, solamente en 1950 y algo, no me acuerdo exactamente de la fecha, lograron las mujeres en Colombia el poder votar, porque tenían prohibido votar, ¿sí? El patriarcado que ha manejado el país, que siempre maneja con esa idea de que la mujer es menos, de que todo se maneja con la idea patriarcal, hace que o niega los derechos de las mujeres hasta ese básico que es el derecho a votar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hasta ese dio una lucha muy fuerte para conseguir ese derecho al voto, el derecho a la educación pública, todo eso han sido derechos que se han venido dando a partir de luchas. Nada de eso nos lo han regalado, nada lo han regalado. Toda la gente ha tenido que peleárselo y por eso hay que seguir defendiendo esos derechos.
Bien, y la protesta, pues una de las opciones, pero ahí dice, no solamente la movilización, y no solamente salir como locos, es saber qué es lo que usted quiere como protesta, o qué es lo que quiere conseguir, y quién es el que puede darle eso para saber quién presiona, a quién presiona, ¿sí? Hoy vemos eso, y ese que conseguir se llama un pliego de peticiones, que es lo que se plantea a un gobierno, le dice, nosotros queremos esto, usted le pasa un pliego de peticiones, un papel donde están sus exigencias según las necesidades que como organización o como movimiento ha visto necesarias. El día de mañana, a las 7 de la mañana, va a una reunión virtual, no es del colegio solamente, sino es de mucha gente, donde los docentes del colegio, no solamente, sino docentes nacionales, le quieren explicar a los papás y a los estudiantes sobre qué pasa con este paro en que estamos. Entonces ahorita en el grupo les voy a poner la invitación y el link de YouTube para que si pueden, si se acuerdan, si le dicen a sus papás y quieren ellos poder estar escuchando mañana a las 7 de la mañana, se conecten ahí y ahí les van a explicar por qué el paro, qué está pasando, cuáles son las características de este paro, cómo el paro afecta a ustedes, a ellos como padres, a la educación y por qué se sigue manteniendo el paro, pues para conseguir que esa afectación no sea tan grave. Entonces les hago la invitación para que ahorita les pongo en el grupo, pero ustedes le dicen, ay, pues mira, va a haber una charla sobre lo del paro y nos van a contar cómo es. Y a las 7 de la mañana, si me acuerdo, pues me despierto, o si no me acuerdo, entonces mamá o papá, usted si está despierto a esa hora, para que se conecte. Y les enseñan cómo conectarse y todo. Listo. Entonces ahí pueden tener más claro el por qué está pasando lo que está pasando y sobre todo por qué los docentes estamos participando en ese paro, en esa movilización. Listo. Entonces dejemos ahí para que vayan para otra clase. Nos vemos dentro de... Vamos a ver, yo les voy poniendo, mañana creo que no tengo matemáticas porque vamos a participar en el paro, pero yo les estoy informando cuando nos vemos a ver. Listo. Cuídense mucho. Chao. Chao, profe. Chao, profe, tenga una feliz tarde. Lo mismo para ustedes. Chao.